Interesante, marco legal en la cirugía estética, un tema que venimos tratando hace tiempo, así en pequeñitos pedacitos y que estaba pendiente y que es muy interesante conocer, porque no nos vamos a dar tanto en chismes de farándula, sino en la parte, en el marco legal, en la norma, saber quiénes sí, quiénes no, cuándo, cómo y por qué. Hay una historia muy, muy interesante que quienes son abogados la deben de conocer, quienes no, pues ahorita la van a conocer de la mano de alguien que sabe mucho sobre este tema. Bienvenido nuevamente, abogado. ¿Cómo está Delia, usted? encantado de estar aquí nuevamente con ustedes. Ya de casa, ya los Muchísimas martes. gracias. Ya. Y entonces, a ver, cuéntenos, hablando de este tema del marco legal de la cirugía estética, por aquí había un comunicado, hacían un comunicado a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, señaló que en el área ejercen algunos médicos generales improvisados y otros profesionales sin especialización, lo que implica graves riesgos desde no obtener los resultados esperados hasta la muerte. Antonio Fuente del Campo, académico de la Facultad de Medicina, destacó que el aumento en el número de cirugías estéticas también se debe a que actualmente muchas de estas intervenciones se realizan con anestesia local, lo que ha reducido el costo y el temor en los pacientes. ¿Hasta dónde reduce el costo y el temor a hacer una cirugía ambulatoria prácticamente? Pero las consecuencias, pues, difieren mucho unas de otras y más si no están hechas por especialistas. Cuéntenos un poquito de dónde y cómo saber, cómo identificar uno como cliente, como paciente, quién sí, quién no puede operarnos y hasta dónde llega el marco jurídico en este caso. Con todo gusto, Delia, encantado de estar nuevamente aquí con ustedes. Y este es un tema que precisamente hemos tocado sesgadamente en varios de los programas que hemos hecho anteriormente, pero no hemos abordado de fondo. Y hoy el día quisiéramos dejar muy claro quién sí puede realizar una cirugía de tipo estético y quién no, porque ha habido muchos médicos generales que ingresan a cursos, a diplomados, a incluso maestrías para efecto de realizar procedimientos estéticos, y no nada más procedimientos estéticos, sino cirugías estéticas, es decir, ya intervenciones quirúrgicas donde ingresa una persona a un quirófano y es todo un procedimiento quirúrgico. Entonces se ha puesto en riesgo mucho la salud porque para poder realizar este tipo de procedimientos, cuestiones propias de una especialidad de la cirugía plástica, estética y reconstructiva, pues la oportunidad que han tenido muchos médicos a través de este tipo de cursos les ha abierto una beta donde incluso pues surgieron hace unos años, dijéramos unos 15 años, de 15 años hacia acá, una gran cantidad de negocios relacionados con la medicina, sobre todo la parte estética, que daban servicios que son propios de la especialidad de la cirugía plástica, estética y reconstructiva. Se dio el caso, por ejemplo, muy sonado de un centro educativo en la ciudad de Jalapa, Veracruz, que es una institución académica reconocida por las autoridades educativas competentes, que abrió, por ejemplo, una maestría en cirugía estética. Y entonces muchos médicos que no tenían la posibilidad de hacer la especialidad o que no tuvieron la oportunidad de hacer una especialidad en su momento, pues vieron una beta muy importante a través de esta maestría de poder incursionar en la cirugía estética, sobre todo reconociendo que México es uno de los principales países a nivel mundial en que se realizan este tipo de procedimientos de tipo estético. Y como hay un mercado muy importante, pues se hizo muy atractivo y empezaron a acudir muchas personas, muchos médicos a este tipo de maestría en esta universidad, donde muchas veces la hacían sobre todo en fines de semana, o ocupaban una parte presencial y otra no, y empezó a generarse un mercado muy grande
donde había mucha oferta de servicios estéticos de todo tipo y realizaban ya cirugías de todo tipo, lo mismo que hacía un cirujano plástico en cualquier hospital de los que conocemos legalmente establecidos. Pero esto con la diferencia que ellos ya los empezaban a hacer en negocios que no estaban conforme a la normatividad aplicable en función a infraestructura, a equipamiento, al personal técnico adecuado para poder dar este tipo de servicios. Y entonces empezaron a presentar muchos problemas donde personas que acudían con este tipo de personas, pues empezaron a tener diversos daños, incluso hasta en algunos casos lamentables decesos. Lo que sucedió entonces, se da cuenta la autoridad sanitaria de que está sucediendo este fenómeno, de que se empieza a hacer muy popular el tema de la cirugía estética y modifican la legislación sanitaria para restringir que este tipo de procedimientos de cirugía estética solamente se puedan hacer en instituciones que estén autorizadas por las autoridades sanitarias competentes. Una especie de candadito. Se le pone una especie de candado. Y después también se reforma el reglamento de la Ley General de Salud, donde se establece nuevos requisitos para cualquier persona que quiera incursionar en la cirugía estética. Y establecen, por ejemplo, no nada más en materia de cirugía plástica, sino en cualquier materia quirúrgica, establecen como requisito para todo aquel médico que desee realizar actos quirúrgicos un requisito adicional, que es la certificación del colegio de la especialidad a la que correspondan. Entonces, se modifica la legislación sanitaria y se agregan estos requisitos. Y entonces este tipo de médicos que había tenido cursos desde cuestiones técnicas hasta diplomados, hasta maestrías, empiezan a ver que con base en las disposiciones sanitarias ya no estaban autorizados a realizar este tipo de procedimientos. Entonces empiezan a amparar en contra de la constitucionalidad de estos artículos que se incorporaron a la legislación sanitaria. Estos médicos, por llamarlos de alguna forma, piratas, pudiera ser porque no tenían la capacitación. Pues digamos, no especialistas. Exacto. Médicos no especialistas, porque son médicos. Ajá, pero que no tienen un título de médico, pero que no tienen la especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva, sino tienen estudios de cuestiones estéticas o cirugía estética, puede ser incluso la maestría, y empiezan a incursionar y a hacer competencia llamada incluso desleal, sí, claro, para todos aquellos médicos que sí recorrieron todo el camino para tener un diploma de especialista en esta materia. Y entonces empieza a haber una discusión entre, pues, si académicamente una maestría tiene mayor valor que una especialidad, ¿por qué no se le iba a permitir a un maestro en cirugía estética realizar procedimientos en esta materia, si académicamente tenía una mayor jerarquía? Y entonces se entra, es algo muy interesante. Sí, una polémica muy grande, aparte. Se hace una polémica, se entra al análisis por parte de nuestros máximos tribunales, en donde analizan cuál es el rigor académico que tiene que tener una especialidad, o que tiene una especialidad, y el rigor académico que tiene una maestría en cirugía estética, y ven que no son equivalentes, donde... No es lo mismo la teoría que, digo, para la maestría es más teoría. Es correcto, una maestría primero no tiene un reconocimiento, si bien es cierto tiene reconocimiento por la autoridad educativa competente, no tiene reconocimiento por la autoridad sanitaria competente. Y todas las especialidades, digamos, en medicina, el médico que quiere ascender académicamente, la vía es no una maestría, no un doctorado. Sí lo puede hacer desde el punto de vista de otras materias de la medicina, pero si lo quiere hacer desde el punto de vista de especializarse en alguna rama de la medicina, lo tiene que hacer a través de una especialidad en medicina.
y para poder ingresar a una especialidad tienen que aprobar primeramente, inscribirse y aprobar en el examen de residencias médicas, que es un examen nacional que se hace de residencias médicas y donde tienen que ser admitidos, y la verdad es muy restringido el número de médicos que, ya siendo médicos titulados, puede acceder a una especialidad. Ese es un problema que tenemos en nuestro país, pero es un filtro muy importante donde, dijéramos, entrarían los más capaces. En este sentido, el primer filtro que tiene un médico para acceder a una área de especialidad es este examen. Segundo, es cursar todo lo que se refiere a la especialidad, y tienen ya un programa académico establecido que normalmente va en varios años. Por ejemplo, un cirujano plástico tiene que hacer primero un tronco común, que normalmente son cuando menos 2 años de cirugía general. Ajá. Tiene que especializarse en cirugía en general y después hacer un mínimo de otros 2 años donde hace ya cirugía plástica, reconstructiva y estética. Y entonces tiene cuando menos haber hecho 4 años académicos, donde la característica de estos estudios es que no los hacen en aulas, sino los hacen en aulas que están dentro de las instituciones de salud. Y la institución de salud se vuelve la sede académica de esa residencia, y entonces ellos están todo el tiempo practicando en la especialidad que están estudiando, distinto a los que son maestros en esta materia que sacó esta universidad, este centro educativo. Que ahí hay un punto, y aquí voy a meter la cuchara y siempre voy a decir barbaridades, pero son ciertas, queridos míos, yo no tengo la culpa. Muchos de los que dirigen la salud en México no tienen residencia, y ese ha sido el pleito, que son la mayoría médicos con maestrías y doctorados de escritorio, pero no tienen residencia médica. Y entonces el pleito que hemos tenido precisamente aquí en los martes de Salud y Justicia desde el inicio y desde antes en el proyecto anterior era precisamente que como un médico que no ha tenido residencia, que no ha palpado el dolor humano, que no ha tenido pacientes, ¿cómo puede ser quien esté al frente de las instituciones públicas? Y yo se los he dejado de tarea y en muchas columnas que he publicado en SDP, porque hay una diferencia enorme entre toda la teoría y la praxis que sobre todo en esta situación debieran llevar los médicos. En la entrevista que se le hace, le doy el crédito a nuestros queridos amigos de Proceso, en la entrevista que le hacen al doctor Antonio Fuentes del Campo, dice: dentro de la cirugía plástica, la estética es la que requiere de mayor conocimiento y experiencia. Por ello, entre el primer y tercer año de la carrera en la UNAM, se forma alumnos para realizar ese tipo de intervenciones, pero es hasta el 4.º año cuando se especializan en estética. Entonces, aún en la UNAM, hasta el 4.º año, estamos hablando de nuestra máxima casa de estudios, es cuando se empieza la especialización en cirugía estética. Entonces, a diferencia de que en 2 años un médico puede tener una maestría y pensar que tiene la capacidad de poder hacer los mismos procedimientos quirúrgicos que hace un especialista en esta materia. Y bueno, de ahí surge este requisito que se establece, que es la certificación de los médicos por el consejo de su especialidad. Y si no cuentas con este nuevo requisito, simplemente es como no contar con un requisito necesario para ejercer legalmente una profesión o una especialidad, y es estar ejerciendo la medicina fuera de la ley, es decir, ejerciendo de manera ilegal. Entonces, podemos comentar cuál sería la diferencia importante entre ejercer dentro del marco de la ley y fuera del marco de la ley, cuando te falta un requisito como es el consejo de la certificación. Pues es que cuando tú ejerces dentro de la ley y se produce algún daño, o incluso la muerte, pues tú actúas siempre de manera culposa, porque dentro del ejercicio profesional, pues implica riesgos, y esos riesgos se pueden verificar en cualquier momento, pero si tú lo haces
todo dentro del marco de la ley, entonces estás protegido por el manto protector de la ley, a efecto de que tus actos no se consideren, por ejemplo, dolosos, sino culposos. ¿Qué diferencia tiene? Bueno, si se llegara lamentablemente a perder la vida, por ejemplo, se califica todo el que produce la pérdida de la vida de otra persona, legalmente se llama homicidio. Ajá. El homicidio culposo, es decir, que no tuviste la intención de provocar ese resultado, admite la libertad bajo caución. Hoy en día permite una libertad. El homicidio doloso, si tú actúas fuera de la ley, que no tenías los requisitos para poder ejercer una especialidad en medicina, realizas un procedimiento quirúrgico, imaginemos de cirugía estética, y fallece tu paciente por alguna razón, entonces actuaste fuera de la ley. Ese beneficio de que te consideren un actuar culposo se pierde y entonces entras a un actuar doloso. ¿Por qué? Porque a sabiendas que no podías realizar ese tipo de procedimientos, fuiste y lo realizaste. Entonces, el homicidio doloso no permite la libertad caucional. Entonces no permite esa libertad preventiva y entonces vas a tener que cursar tu proceso legal desde el punto de vista penal, recluido, privado de tu libertad. Y es una diferencia muy importante. ¿En qué año más o menos se da esto, abogado? Cuando tanto la Suprema Corte o la misma ley de salud es reformada para aplicar estos candados. Desde el 2010 aproximadamente empiezan a hacerse estas reformas, pero hasta hubo amparos. Se empezaron a amparar y entonces... En este abuso, ayer hablábamos precisamente del amparo, ¿no? En este uso y abuso que se ha hecho, uno de los abusos creo ha sido esta pues situación, el amparo, ¿no? Es un medio para poder, en este caso, impugnar una ley considerada como inconstitucional. ¿Por qué? Porque viola derechos humanos también que tienen cualquier profesionista. Por ejemplo, el derecho a ejercer libremente la profesión o el trabajo que más te convenga, que es también artículo 5º constitucional, el derecho al trabajo, ¿no? Y a ejercerlo. Y si ya eres médico y ellos dicen, pues quiero ejercer la medicina de manera ampliada, y dentro de los procedimientos médicos está la parte estética. Entonces, si yo soy médico, pues tengo derecho a ejercer la medicina de manera ampliada, y si no me estás coartando esa garantía, hoy en día ya es un derecho humano al trabajo. Entonces hubo muchos amparos y cada amparo fue esgrimiendo distintos argumentos, pero el principal fue el derecho al trabajo. Esa era mi pregunta. ¿Cuáles eran las bases, qué fundamentos alegaban para pedir algo como eso? Si no tengo la preparación adecuada, ¿cómo voy a exigir que me lo permitan hacer? Bueno, es que ellos consideraban decían, que sí. Yo soy médico, digamos, la postura de todos los médicos que se ampararon, es decir, yo soy médico y tengo una cédula profesional que me autoriza para ejercer la medicina, y quiero ejercer la medicina de manera ampliada dentro de la medicina estética. Entonces no me puedes coartar, y un artículo, una reforma a la Ley General de Salud o a su reglamento en materia de prestación de servicios de atención médica no me puede coartar o limitar ese derecho que tengo a ejercer de manera libremente la profesión que tengo autorizada y que tengo legalmente autorizada para ejercer. Y entonces entró al estudio de la Corte y se analizaron todos los argumentos que se esgrimieron, y se estableció ya jurisprudencia en el 2016, o sea, hace pocos años. Sí se tardaron 6 años mínimo. Donde en el 2016, ya por repetición de resoluciones, de ejecutorias, que en un mismo sentido y ninguna en contra, llegó a haber 5 resoluciones en un mismo sentido y ninguna en contra, se constituye jurisprudencia por repetición de ejecutorias, y donde ya se establece que no existe una
eh, no es equivalente, no es equiparable los estudios que realizan los médicos que hacen cursos o incluso maestrías en materia de cirugía estética con los médicos que hacen una especialidad en cirugía plástica, reconstructiva y estética, y que como académicamente no son equiparables, la preparación, la experiencia, la expertise en uno y en otro es disímbola. Entonces, tratándose de los bienes jurídicos más importantes de la persona, que es la vida, la salud y su integridad personal, no se puede ponderar el derecho a la salud como el derecho principal para poderles permitir a este tipo de médicos ejercer este tipo de actos. Se dice que en materia de salud el estándar de exigencia, tratándose de estos derechos, debe ser más alto. Y entonces es constitucional, se declararon constitucionales todos los artículos que se impugnaron de la Ley General de Salud, donde se limitaba a que otros médicos, a que médicos que no fueran especialistas y que no contaran sobre todo con el consejo de su especialidad, pudieran realizar este tipo de procedimientos estéticos, sobre todo de tipo quirúrgico. Entonces, con esa jurisprudencia, pues ya se veda la oportunidad de que médicos generales, médicos que puedan tener diplomados, que puedan tener cursos o que puedan tener maestrías, se puedan dedicar a la cirugía estética. ¿Por qué? Porque ya hay una jurisprudencia que ya está firme y que establece que los únicos que pueden realizar cirugías estéticas son los especialistas en cirugía plástica, reconstructiva y estética, y que cuenten además con la certificación del consejo de su especialidad. Y esta certificación tiene cierta temporalidad, no es de por vida. De por vida. Normalmente es entre 2 y 4 años, dependiendo. Para seguir especializándose. Y entonces tienes que la capacitación recertificarte tantas veces como desees tú seguir ejerciendo. Y precisamente esta recertificación lo que garantiza es que las personas cuenten con la experiencia y la actualización necesaria, los conocimientos necesarios para ejercer este tipo de procedimientos que sabemos que la medicina y sobre todo la cirugía estética ha evolucionado a pasos agigantados. Aquí valdría la pena hacer un pequeño paréntesis, una puntualización. Cuando se habla de esto es porque se da como un boom en nuestro país hablando de cirugías estéticas, porque estamos hablando de cirugías de estas que elevan el ego, digamos la verdad, digámoslo como es. Digo, México es el tercer lugar en el mundo de cirugías estéticas, cuando todo el tiempo nos estamos quejando que somos pobres, muy pobres, pero tenemos para hacernos una cirugía estética, para ponernos tantos chunches, le digo, botox y tantas cosas que ahora, porque son invasivos, ¿no? Considerados dentro. Entonces, ¿en qué momento se viene este boom tan grandísimo que aun cuando hemos visto casos muy tenebrosos y muy diversos de artistas, sobre todo las figuras públicas, que son los que nos enteramos que les han ocurrido desgracias y más? Estos médicos, la mayoría, pues como muchos mercenarios de la medicina, digámoslo así, porque no era para reconstruir labios leporinos, no era para reconstruir pacientes con quemaduras, no, todo es para este mundo que ahora ciertos cánones y estereotipos mundiales nos obligan o nos quieren hacer creer que ese es el tipo de belleza que necesitamos. Pues sí, se ha hecho un estereotipo de belleza, un estándar de belleza dentro de nuestra sociedad y que los medios de comunicación lo han promovido, y pues eso por supuesto que ha hecho que en nuestro país se hayan incrementado de manera muy importante todos estos tipos de procedimientos de tipo estético. La belleza es un gran negocio en nuestro país, todo el tema estético es un gran negocio. En todos los
en todas sus facetas, ¿no? Desde la que no es invasiva, desde la cosmética, Sí. hasta el tema de la cirugía, la parte quirúrgica. Es un gran negocio. Por supuesto, los médicos vieron en los procedimientos estéticos un gran negocio, una beta de oportunidad para poder desarrollarse. A lo mejor muchos médicos tienen ciertas limitaciones en ejercer la medicina porque, como tú ahorita lo decías, si no pudieron hacerse especialistas, si no pudieron hacerse médicos clínicos que atienden pacientes todo el tiempo, pues se vuelven muchas veces médicos administrativos y entonces surgen por ejemplo, diplomados, maestrías, incluso doctorados en otras materias afines a la medicina, por ejemplo, en la administración de hospitales o dirección de hospitales o alta dirección de instituciones de salud o muchas otras materias que son afines, que se dedican sobre todo a la parte administrativa, pero son médicos. Entonces, a veces estos médicos muy importantes que son clínicos, que los hacen directores y los pasan a la parte administrativa, dicen por ahí en el argot de médico hospitalario que es un gran error sacar un médico clínico, un gran médico clínico, y que normalmente cuando lo pasa a la parte administrativa pierdes un gran médico y ganas un mal administrador, porque pues para tener también tablas de administración se necesita tener esos conocimientos, esa instrucción, esa capacidad académica para poderte dedicar a esto. Entonces, sí vale la pena distinguir que hoy en día la especialización en la medicina es tan amplia que, por ejemplo, vemos ya subespecialidades y también lo vemos en la parte de la administración. Ya hay hoy en día maestrías y doctorados en alta dirección de instituciones de salud o de distintas instituciones de salud. El sector de la salud es un negocio muy, muy grande, desde la parte médica, hospitalaria, hasta la parte de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, como la parte estética, como la parte farmacéutica, como hoy en día la parte genómica, cuestiones que han sido se ha revolucionado mucho la parte del sector salud. Entonces, como es muy amplio, pues también requiere de especialistas que cuenten con todas las tablas y la instrucción académica necesaria para hacer un buen papel en el área en el que se encuentren. Está la parte, abogado, hablábamos en algún momento la medicina defensiva, esta parte donde el médico se tiene que proteger de muchas formas por todo lo que pudiera ocurrir a lo largo de su carrera. Este tipo de médicos, cuando no tienen esta certificación, cuando están ejerciendo la medicina de mala manera, pues una mala práctica lo que están haciendo, no tienen esta protección, hablando de aseguradoras, hablando de todo esto. ¿Qué pudiera pasar si en algún momento una mala práctica lleva incluso a la muerte al paciente? ¿Qué puede hacer alguien que está ejerciendo la medicina estética de esta manera, fuera de la ley? Bueno, es un tema bien interesante porque, por ejemplo, las aseguradoras que aseguran a los médicos la responsabilidad médica, pues si te asegura y tú no informas que estás ejerciendo la medicina estética o la cirugía estética sin contar con los requisitos, en el momento que tengas un siniestro, lo primero que te van a pedir es que acredites que estás en el legal ejercicio de tu profesión y de tu especialidad. Y si te falta un documento, pues simplemente ya no va a proceder el seguro. Es como cualquier seguro, ¿no? Que por una causa no informada adecuadamente, oportunamente, pues el seguro te lo pueden vender, pero simplemente no te va a aplicar. Ese es un tema muy importante para que los médicos que realizan este tipo de procedimientos lo tengan muy claro, que pueden adquirir seguros, pero el día que necesiten el seguro, ejercer el seguro por un tema de cirugía estética, el seguro no les va a aplicar, les va a rechazar el siniestro.
Hay otros grupos de abogados pues que les dan los servicios de asesoría y de representación legal, pero también tendría que ser una causa de exclusión para este tipo de casos. Entonces, como pierdes todos los beneficios legales, hablábamos hace un rato del tema de enfrentar un proceso legal en libertad o en reclusión, que es una diferencia muy importante. Otra diferencia es, en materia penal, por ejemplo, la penalidad se te reduce hasta una cuarta parte en casos de delitos culposos, cuando tú ejerces de manera legal. Cuando no lo haces de manera legal, pues no pierdes ese beneficio. Entonces, todos esos beneficios pues hacen una diferencia muy importante en el momento en que te enfrentas a un tema legal. Temas legales. Por aquí hay una pregunta y está muy interesante esta pregunta. Hablando de aseguradoras, hablando de repente esos contubernios que vemos por ahí que suceden o que casi no suceden en nuestro país, abogado, cuando resulta que hay un accidente en un transporte público, el transporte público está asegurado, pero entonces llevan al médico que sufrieron lesiones. Estamos hablando de un caso hipotético, cosas que han salido en los medios. Y resulta que la nariz se le quebró a alguien, se le tronó a alguien y lo llevan, pero le dicen, bueno, por una lanita más, te dejo ahí como artista de televisión o de cine. Ese tipo de cuestiones. Y obviamente los llevan con sus médicos de confianza. ¿Qué pasa en una situación como esta? Si pudiera, se puede hacer, se hace, o si hubiera por ahí alguna consecuencia, que estamos hablando de ya algo mucho más complicado jurídicamente. Bueno, pues es un tema común, digamos, lamentablemente en la práctica, poco en la medicina institucional, pero sucede, donde se aprovechan a lo mejor un accidente, sobre todo cuestiones de, por ejemplo, en la nariz. Ajá. Y entonces aprovechan yo creo que si los seguros lo que te cubren son tratamientos terapéuticos, o sea, curativos. Hay que distinguir entre la medicina curativa, terapéutica, que tiene un fin de recuperar la salud, o en esta parte reconstruirte el contorno corporal, a la medicina estética, que es una medicina voluntaria, medicina de satisfacción, le llaman satisfactiva en otras latitudes, ¿no? Donde el paciente es sano y no tiene ninguna enfermedad y solamente por un tema estético se somete a un procedimiento de esta naturaleza. Bueno, aquí si un médico realiza un procedimiento estético cuando solamente tiene autorizado el procedimiento curativo, terapéutico o de reconstrucción, bueno, pues dijéramos el seguro puede no cubrírtelo. Okay. Si el seguro se percata, pues puede no cubrírtelo y hacerle una exclusión, porque los seguros de gastos médicos o los seguros de instituciones públicas o privadas, pues tienen limitaciones, no, las cirugías estéticas no están cubiertas. Eso es algo muy personal, como no es un tema de salud, sino es, y que también esa es una discusión, ¿no? Y ahorita te voy a decir por qué, porque en otras partes del mundo haya entrado en unas discusiones, simplemente no lo cubren. Y entonces, ¿qué vas a hacer? El médico que le quiere ayudar a su paciente, pues puede estarle causando un perjuicio, porque cuando el seguro se dé cuenta que le hizo una ayudadita adicional que no tenía por qué habérsela hecho, pues de ahí el seguro de gastos médicos o la institución de la que es derechohabiente puede decir, sabes que esto no te lo cubro o tienes que pagarlo. Hay un tema muy interesante en este sentido, porque hoy en día, de acuerdo a la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, ya no es nada más el bienestar físico lo que constituye la salud de una persona, sino también el bienestar psicológico, emocional y social. Y entonces, hoy en día, por ejemplo, las personas que tienen
una apariencia que pueda no ser estética, pueden también alegar situaciones de que estos procedimientos estéticos va en beneficio de su salud, porque bajo el nuevo concepto de la salud que Ajá. se está definiendo desde la Organización Mundial de la Salud, donde ya no es el bienestar físico, sino también emocional y social. Entonces, porque cómo me veo, así me van a tratar. Exactamente. Entonces, en la percepción que los demás tienen de uno, también cualquiera lo puede alegar como un tema de salud. Y ahí se los dejo para y como un tema de derechos humanos, porque para ahora los derechos... abogados que se Sí. dedican a este tipo de casos, o a las personas que les pueda interesar realizarse un procedimiento estético y no cuenten con los recursos, pero pueden contar con derechohabiencia a alguna institución de seguridad social o un seguro de gastos médicos. Bueno, bajo el nuevo concepto de salud que viene definido desde la Organización Mundial de la Salud, hoy en día un procedimiento de tipo estético pudiera considerarse también de salud. ¿Por qué? Porque viene a reflejarse en el bienestar emocional o psicológico de la persona. Retomando el caso de la combi, es que voy y dice, bueno, pero ya le funciona, ya puede respirar, ya está bien, está curado, sí, pero me la dejaron de lado y esto me está afectando psicológicamente, y se burlan de mí, mi familia, en mi casa, en mi escuela, además, y ahí puedo hacer, demandar o solicitar que me dejen, o sea, como estaba o mejor en esa situación. Pues digo, bajo este retomando concepto sí. de salud, que ya se ha ampliado, anteriormente el concepto de salud se restringía al bienestar Ajá. físico. Hoy en día se ha ampliado también al bienestar social y emocional o psicológico de la persona. Entonces es un completo bienestar. Hoy en día el concepto de salud es un completo bienestar, tanto físico, emocional y social. Bajo ese tenor, entonces, si el derecho a la salud está consagrado en el artículo 4 constitucional como un derecho humano de todas las personas, entonces podríamos exigir que los servicios de salud se pudieran también encargar de temas estéticas cuando tenga que ver con tu bienestar emocional. Digo, hacia esas vamos, van a empezar las señoras a reclamar y uno de mis barbarismos, pero estas cesáreas que dicen que les dejan en las instituciones públicas unas costuras que son terribles y obviamente para una mujer algo como eso sí afecta muchísimo, ¿no? Hablando de cuestiones psicológicas, ay, quedan muchos temas muy específicos. Entonces, ahora proliferan, con las redes sociales nos damos cuenta, abogado, cómo proliferan en nuestro país, más en las megalópolis como la Ciudad de México o ciudades muy grandes, Monterrey, Guadalajara. Vemos cómo en todas las redes sociales se anuncian estas clínicas de cuestiones invasivas como ácidos hialurónicos, botox y hilos de no sé qué, no sé, casi siempre para la cara. Incluso hay blefaroplastias, o como le llaman, para restaurar los párpados, pero ahora ya las hacen con anestesia ambulatoria, en cirugías así muy rápidas, en consultorios, en estéticas. ¿Qué pasa con una situación como esa? Como paciente, ¿qué tengo que exigirle exhibido al doctor? ¿Qué certificaciones, qué cédulas, para saber que viene alguien realmente preparado que me va a brindar un servicio? Porque además cobran un dinero, no son así como que gratuitos, por allá me hacen cuánto cobran. Es mucho dinero como para exponer mi dinero, exponer mi vida en manos de quien no tenga la preparación adecuada. Es una excelente pregunta, te agradezco eso, porque es un tema que también está en la legislación sanitaria establecido de manera muy clara, en el sentido de que, primero, todos los profesionales de la salud que se dediquen a este tipo de procedimientos, en términos generales, cualquier profesional de la salud tiene que tener exhibido en el lugar en el que preste sus servicios, es un consultorio, una clínica, en el lugar donde preste sus servicios, tiene que tener exhibido a la vista del público en general varias cosas. Uno, su título profesional emitido por la autoridad educativa competente. Dos,
los diplomas que lo acrediten como especialista o subespecialista en alguna especialidad, en alguna rama de la Ajá. medicina, perdón. Tienen que tener también, por ejemplo, a disposición las cédulas, el tema de las cédulas profesionales. Que no nada más es la de médico. No, y también por otra parte, las instituciones que se quieran dedicar a este tipo de procedimientos de cirugías estéticas tienen que contar con licencia sanitaria para procedimientos quirúrgicos. Y esta licencia sanitaria pues no se las van a dar si no cumplen con una serie de requisitos de infraestructura, de equipamiento y de personal para garantizar que el servicio se va a dar en adecuadas condiciones de acuerdo a la complejidad del servicio que están ofertando. Y por ejemplo, también en toda la publicidad que se haga de servicios de cirugía estética, se tiene que poner los datos del responsable sanitario, que debe ser un médico especialista en esta materia, donde tiene que poner su nombre, donde tiene que poner la institución que le otorgó el título y tiene que poner su número de cédula. Y también tiene que tramitar un permiso sanitario de publicidad que le da a la autoridad sanitaria, en este caso la COFEPRIS. Y los médicos que realicen este tipo de procedimientos, todos estos requisitos los tienen que poner también en toda la papelería que manejen, desde sus tarjetas de presentación, desde sus recetas, desde su papel membretado, tiene que cumplir con todos estos requisitos que acabamos de mencionar. ¿Para qué? Para que cualquier persona de a pie que no conoce cuestiones de temas médicos pueda verificar de manera directa si el lugar al que asistimos cumple con los requisitos legales y sanitarios para dar el servicio que está ofreciendo. Y si cuentan también con el personal idóneo, adecuado para dar ese servicio. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que fijarnos? Que nuestra institución de salud cuente con registro sanitario y que nuestros médicos cuenten con todos los requisitos, entre ellos la certificación del consejo de su especialidad. Y los consejos de las especialidades tienen la obligación de hacer públicas las relaciones de los médicos que se encuentran certificados, de tal suerte que si queremos saber si un médico está certificado por el consejo de su especialidad, vía internet podemos verificarlo, y es algo que nosotros sugerimos que se haga de manera habitual por cualquier persona que acuda a un servicio de salud. Le hablaba de las redes sociales y yo veo que se ofrecen muchos, así ofertados, casi casi, de estas operaciones que se hacen en los pómulos por dentro para retirar cachetín y demás, pero lo hacen como si se vendieran tacos en la esquina y todo el mundo pregunta y por curiosidad te metes y a todo el mundo le dan información, pero en privado. Todas estas cuestioncitas y en privado y ofertas de una cirugía de que cuesta 12,000 pesos, por oferta de tal y tal en 3,000 pesos. Entonces la gente con esta necesidad que tenemos de vernos bien ahora todo el tiempo y que le ponemos filtros a todos los teléfonos y demás, se ha creado una industria que también nos decía de la cirugía que no es invasiva, pero últimamente han salido ciertos aparatos que son con ultrasonido, que son con frecuencias, que son, no sabemos ni cómo funcionan y qué pudieran traernos como consecuencias o como efectos colaterales después. Todo este tipo de aparatos que también se manejan en muchas estéticas o los llamados ahora spa, donde te prometen dejarte un cuerpo escultural a la base de masajes y demás. ¿Hasta dónde también? ¿Quién nos certifica? ¿La COFEPRIS? ¿Quién nos regula? ¿Quién? ¿Cómo saber también? Ay, es que no me van a inyectar, no me van a hacer nada. Pero todo lo demás también tiene una consecuencia. Por supuesto, y todo tiene una consecuencia en nuestra salud, en nuestra integridad y o en nuestra vida, ¿no? Entonces sí es muy importante, por ejemplo, identificar que hay mucha charlatanería, sobre todo en redes sociales o en cuestiones de internet,
donde se ofrecen este tipo de servicios, toda publicidad en materia de salud y hablando de cirugía estética tiene que contar con los requisitos que acabamos de señalar. Si no cuenta con el nombre del responsable sanitario, que tenga que ser especialista en cirugía, hablando de cirugía plástica o estética, tiene que ser un cirujano plástico, estético y reconstructivo, o un cirujano plástico. Tiene que tener ahí la institución educativa que le emitió su título o su diploma. Tiene que tener sus cédulas profesionales, que nosotros hoy en día podemos verificar la cédula profesional directamente en la Dirección General de Profesiones, ya sea por el número de la cédula o por el nombre del médico. Y además tienen que tener un registro sanitario de publicidad. Eso que nos da las garantías de certeza de que es una institución seria o de que es un profesionista serio. Si no cumple con esos requisitos, pues tiene que ser un foco rojo que nos alerte de que eso pudiera ser un tema de charlatanería. Lamentablemente dentro de la sociedad mexicana, como hay una gran demanda de este tipo de servicios, porque desde las jovencitas hasta Algunas las que no tan piden, jovencitas ya. piden regalos de 15 años, cirugías Exacto, plásticas. cirugías Wow. estéticas que les pongan, por ejemplo, implantes mamarios. Ajá. O sea, se puso de moda el tema de implantes mamarios en jovencitas. Y de ahí empiezan, porque es como Como una droga, ¿verdad? ¿Se hace sí, adictivo? se hace adictivo, es como un tema como los tatuajes, yo Ajá. lo veo un poco similar. El que se pone el tatuaje como Ya que luego se le hace, reclamó. se hace algo como adictivo y quieres otro, y en tema estético, pues es como cuando te haces algo y entonces ya no te gusta otra cosa y ya no se ve bien y entonces quieres otra cosa y quieres otra cosa y se hace un tema muy adictivo. Entonces también es muy importante que vayas con un profesional que realmente te pueda ubicar qué es la estética y qué se sale ya de la estética, ¿no? Porque eso es lo más importante, porque si vas y te hacen un procedimiento que rompe la estética, bueno, pues entonces no estás haciéndolo con un profesional que tiene la obligación ética de Ajá. decirte qué se puede y qué no se puede en beneficio de tu estética. Y entonces, pero regresando al tema de este tipo de, dijéramos, changarros que se han abierto, proliferan, que han que se han proliferado. proliferado desde, y llamados desde salones de belleza, spas o clínicas de belleza o nombres análogos. Bueno, pues hay una campaña muy importante que se empezó hace unos años a partir de que precisamente que se hizo jurisprudencia y que hubo modificaciones a la ley, donde la COFEPRIS ha hecho programas muy importantes para cerrar este tipo de negocios que están al margen de la ley y que están poniendo en riesgo la salud y la integridad de los mexicanos. Entonces sí ha habido esfuerzos. ¿Qué se puede hacer? Pues reportarlos. La legislación sanitaria tiene previsto incluso la denuncia pública, donde se puede hacer vía llamado a la COFEPRIS y reportar que hay una clínica, un changarro, por decirlo así, porque no se le puede considerar en términos de legislación sanitaria que está dentro del parámetro de una clínica, para que la autoridad sanitaria acuda y verifique, y si no están cumpliendo con los requisitos legales, tanto las instalaciones como el personal que presta los servicios, pues pueda actuar en consecuencia. Ahora, hablabas de los aparatos y todo lo que... Hay muchos negocios que ahora relacionados con cuestiones estéticas y de belleza, por ejemplo, dan servicios de aparatología. Dicen, todo aquí es de aparatos, pero son aparatos que muchas veces no sabes de dónde vienen y qué garantía de calidad y de inocuidad, que no te causen un daño, va a tener. Porque tú vas con el mejor ánimo y ves el aparato y ves un lugar, puede ser muy bonito, pero no sabes si el aparato tiene un registro sanitario. Hoy en día, todo lo que tenga que ver con la salud de las personas
tiene que tener un registro sanitario otorgado por la autoridad sanitaria competente. Si no cuenta con ese registro sanitario, pues entonces no estaría autorizado para brindarse ese servicio. Se está utilizando un aparato que puede ser muy bonito y que puede ser traído de algún país muy de primer mundo, pero si no cuenta con los registros y que se pueda acreditar la calidad y la eficacia del tratamiento que te están ofreciendo, pues simplemente caería dentro del tema de la charlatanería. Para eso, el establecimiento tendría que tener forma de acreditar la eficacia y la calidad de esos aparatos en cuanto al servicio que están ofreciendo. Y todos los productos que te pongan, desde los cosméticos que tienen ciertos requisitos sanitarios, hasta los que ya son considerados medicamentos, todo lo que ya se introduce al cuerpo ya se regula bajo la legislación de los medicamentos y entonces requieren autorización y registros sanitarios. De otra forma, si te dicen que te van a poner algo y no tiene un registro sanitario, o ves el empaque y no es un empaque emitido por un laboratorio, por una farmacéutica reconocida, pues hay que dudar de que te estén haciendo algo autorizado por la legislación sanitaria. Hay muchos terapias que hoy en día ofrecen en muchos lados, que células madres y demás, que no tienen garantías de eficacia para los fines que te están diciendo. Y entonces, pues muchas veces con el afán de utilizar supuestamente un procedimiento muy innovador, pues pudieras estar cayendo en un tema de charlatanería. Hemos visto que incluso por ahí en estéticas y demás ofrecen tratamientos con láser, micropigmentaciones, ofrecen quitar manchas, todo eso pareciera no ser invasivo, pareciera, pero sin embargo todo tiene todo tiene una repercusión en el cuerpo. Hay otros que son con ondas de choque, que son o sea, hay de tantas cosas que se hacen en el cuerpo o nos hacemos últimamente. ¿Qué pasa como paciente o como cliente de un lugar de estos si aun cuando voy con mi propio riesgo, pero me hacen una mala práctica o tengo un daño a raíz de tal o cual situación que yo viví, tanto en una estética como en un centro, en un spa o incluso en una clínica? ¿A quién tengo que recurrir para resarcir este daño, o a quién puedo demandar, o en qué casos sí puedo yo iniciar un acto jurídico? Bueno, como lo hemos visto en otro tipo de programas, pues las vías son muy diversas y dependiendo lo que yo desee hacer, con la consecuencia que espere, es la vía y la instancia a la que voy a acudir. Si me causaron un daño físico a mi integridad, por ejemplo, un procedimiento que es estético y que resultó que no En vez fue de estético, ayudarme. en vez de ayudar, dañó mi estética, pues entonces puedo reclamarlo. Por ejemplo, yo recomendaría todos los mecanismos alternativos de solución de controversias. Está la Comisión Nacional de Arbitraje Médico como una instancia especializada en la atención de quejas derivadas de servicios de salud. Nada más que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el requisito para que le pueda dar trámite a una queja es que quien prestó el servicio realmente sea un prestador de servicios de salud. Y de ahí entramos otra vez. Si resulta que lo primero que le va a hacer, que va a hacer la comisión, le va a requerir al prestador de servicios de salud los documentos que acrediten que está en el legal ejercicio de la especialidad o del servicio que proporcionó, y le va a pedir, si lo dio en una clínica, en un consultorio, los documentos que acrediten que el establecimiento de salud cuenta con también todos los requisitos para legalmente dar el servicio que se proporcionó. Si no cumple con esos requisitos, ya no es tema de salud, ya es un tema penal. Entonces te orientan y te mandan normalmente al Ministerio Público, o que puedes iniciar
una demanda por la vía civil por la reparación del daño que te pudieron haber causado. Cuando te vas por la vía penal, normalmente es porque buscas que sancionen penalmente al prestador de ese servicio, y cuando te vas por la vía civil es porque buscas una reparación económica de ese daño. Hemos visto, ya casi para cerrar, abogado, a lo largo del tiempo, estas situaciones que han pasado con figuras públicas, que obviamente en las estadísticas en el ámbito privado debe haber muchísimo más, hablando de personas que no son artistas ni demás, que han sufrido o que están sufriendo estas consecuencias. Hay una serie o una parte en la población que, hablando ya de la comunidad LGBT, que son quienes acuden muchísimo a este tipo de ayudas, a este tipo y sobre todo por las cuestiones monetarias, que buscan la cuestión económica más barata. Digo, encaminando un tema, porque es un tema bastante escabroso, muy difícil, complicado, donde también va implícita la parte emocional, y son otras cuestiones. ¿Qué se pudiera hacer ahí? Porque sabemos de muchas personas que ya después se quedan con el daño que les hicieron y no hay forma de repararlo. Pues como dicen, primero la prevención. Yo hablaría primero de la prevención. Este tipo de grupos por ejemplo, transvestis, de transgénero, pues son clientes muy frecuentes de lo que son este tipo de cirugías o de procedimientos estéticos. Lo vemos, y normalmente, como bien lo señalas, pues acuden a establecimientos no bien no regulados, que no cumplen con todo lo que establece la ley. Muchas veces son procedimientos que se los hacen en lugares medio clandestinos o en consultorios médicos que a lo mejor sí tomaron algún curso, que sí conocen y que ya han hecho tantos procedimientos que los hacen de manera habitual. Hay grupos de este tipo por ejemplo, de los transvestis, que van con ciertos médicos que no son normalmente los cirujanos plásticos o los cirujanos estéticos, que están autorizados para realizar este tipo de procedimientos, que van cantidad de gentes de este tipo, ¿no? Hemos conocido muchos establecimientos de esta naturaleza, pues lamentablemente cuando se les produce un daño, pues muchas veces no tienen forma de poder ejercer acciones legales, porque este tipo de establecimientos lo hemos visto, por ejemplo, en muchas ocasiones. Este tipo de establecimientos surgen, empiezan a hacerse un boom, empiezan a dar muchos servicios, a la mejor a través de un bajo costo, se hacen de una clientela muy importante, y de repente de un día a otro desaparecen. Cuando tienen un problema de este tipo, lo más fácil es desaparecer. Entonces, precisamente la prevención es ir con una institución y con un profesional de la cirugía estética o de los procedimientos estéticos, para que te pueda responder. Eso da una garantía que te pueda responder. Y si lamentablemente sucede, bueno, también hay que entender que la cirugía estética pues tiene también un grado de un riesgo aleatorio. Es decir, que no todo lo que uno desee. Si hay gente que dice, yo quiero quedar como Barbie, pues sí, pero tu fisonomía, tu cuerpo no da para ello. Tu genética, tu cicatrización, cómo responde tu cuerpo, es distinto. Entonces también hay que tener en cuenta, y ese es un tema jurídico también muy interesante, si realmente en la cirugía estética se pueden garantizar resultados. Se ha dicho por algunas corrientes doctrinales, que en cirugía estética se puede, es una de las materias que se pueden exigir resultados. Yo discrepo de ellos. Comparto otras corrientes que son más modernas, en el sentido de que incluso en la cirugía estética, salvo que se haya establecido una garantía de resultados, salvo en ese caso, todas las demás cirugías de tipo estético
son de medios, es decir, el médico realiza todo lo necesario, pone todo lo que la medicina pone a su alcance para buscar el objetivo o el fin esperado, pero no lo puede garantizar. ¿Por qué? Porque todos los procedimientos médicos o quirúrgicos tienen un alto grado de ser aleatorios. No se puede garantizar un resultado. Yo por ahí, queridos amigos, y les saludo porque sé que después van a ver el programa, amigos que me siguen en mi Face personal y que son muchos médicos cirujanos y que por alguna razón me doy cuenta que están por ahí. Les mando saludos a todos, pero yo entiendo que muchos les va a interesar este tema porque hablando de otros países, no nada más de aquí de México, es un tema muy recurrente, es una industria que se ha creado, como bien lo dice, digo, aquí sobre Insurgentes más adelante tenemos unos emporios impresionantes que son de industrias de maquillaje nada más, o de shampoos, y se deja mucho, mucho dinero, ya tratándose de la otra cuestión todavía mucho más. ¿Hasta dónde también influyen las edades de quienes quieren hacerse? Porque obviamente quienes quieren hacerse este tipo de procedimientos tienen un estatus económico un poco más elevado o se invierte mucho con esta situación. ¿Hasta dónde también influye los medios que nos bombardean? Yo le decía hace un rato, programas como el tipo de las Kardashian que vemos que pues están operados desde el que era el papá, ahora mamá y ahora, o sea, todo esto cómo influye en la psique de una sociedad de forma colectiva. Pues como lo decíamos en un principio, va generando cierto estereotipo de belleza, de estética, y las mujeres lo siguen. Y por supuesto la belleza, la mujer siempre desea estar bella y va cambiando también. Exacto, y entonces pues una forma, una alternativa que hoy se tiene, ya no nada más es la parte cosmética, sino ya también la parte quirúrgica, donde pueden modificar sustancialmente el contorno de su cuerpo, de su cara, de su estética en general, y donde hay procedimientos que te pueden realmente realizar cirugías desde cara, cuello, papada, oídos, hasta todas las partes del cuerpo, hacer liposesculturas, lipotransferencias que te quitan grasa de un lugar y te la ponen en otro, donde te pueden hacer implantes de muchos tipos, tanto para mujeres como para caballeros. Realmente no hay un mercado establecido, el mercado es muy grande y está el mercado de las mujeres jóvenes y de las mujeres maduras, y el tipo de cirugías es distinto en una y en otra. Claro. El tipo de cirugías también en caballeros también es distinto al tipo de las mujeres. Entre los hombres también empieza a haber ya ese... es buscar esos estándares de belleza, y también muchas veces pues es fácil recurrir al tema estético porque pues la belleza da presencia, abre puertas, da ciertas facilidades, te permite a lo mejor escalar, ascender socialmente o profesionalmente. Entonces es una situación que es atractiva, que es atrayente para sí. cualquiera, y que por supuesto es una industria completa, nada más que sí tiene que estar muy regulada, y sobre todo, reitero, el tema de la prevención, con todo lo que acabamos de decir en este programa. Espero que podamos dar un granito de arena para que todos los que nos puedan ver puedan acudir con el profesionista y con la institución más adecuada que les pueda ayudar a lo que realmente quieren, y no vaya a resultar algo contraproducente o que pongan en riesgo su salud o más allá su vida, ¿no? Así es, queridos amigos, porque ahora que hemos visto que incluso futbolistas se someten a cirugías para verse guapos, bellos y demás, pues entonces ya va a cambiar. Si antes 9 de 10 individuos, 9 eran mujeres y 1 era hombre, creo que los números se van a ir emparejando, porque estamos dándonos cuenta que últimamente la industria donde los hombres se ponen, como que invierten más tiempo en el cabello ahora que las mujeres, con estas, o la barba y figuras y tantas cosas, una industria que está cambiando, muy, muy, muy cambiante, pero lo importante, como bien lo dice, es buscar al profesional.
si voy a invertir y voy a exponer mi vida, mi cuerpo y mi belleza, porque se trata de vernos más bellos, no de quedar peor, pues entonces tengo que buscar a la gente idónea que me dé, no que me asegure, porque bien lo decía, es imposible asegurar un resultado, pero sí que me dé la satisfacción que estoy buscando, porque si no volvemos como aquellos programas de televisión que hemos visto en Estados Unidos, que también de ahí viene mucho esto, donde unos médicos cirujanos estéticos plásticos recomponen lo que otros médicos cirujanos plásticos han hecho mal. Entonces, pues no tenemos que llegar a eso, digo, primera porque no tenemos tanto poder adquisitivo, pero lo importante es buscar y prever antes de someternos a esto. Por aquí nos dice, la autoestima, la cultura de la educación, ¿podría evitar llegar a las cirugías plásticas? Pues por supuesto, digo, hay que quererse a sí mismo, y si uno está satisfecho, contento, se acepta a sí mismo, Ajá. pues yo creo que no tendríamos que llegar a ese tema. Lamentablemente, vivimos una sociedad que el estereotipo va más allá, ¿no? Es un poco difícil este tema. Que ya lo decíamos, una querida amiga decía, no ponle belleza extrema al teléfono, y el ingeniero se reía, ya después se dio cuenta que sí, hay una aplicación que dice belleza extrema en los teléfonos, precisamente para que al sacarte las fotos te veas lo mejor posible. Entonces, cuando partimos de esos cánones de belleza que nos está imponiendo la sociedad, desde incluso las máquinas que traemos ahora manejando, pues obvio, cuando alguien me saca una foto con su teléfono que no tiene belleza extrema, pues no me veo tan bello como si me la saco con el mío que ya está adecuado a como lo necesito. Eso influye también en nuestra forma de pensar y de vernos, de percibirnos. Y entonces está la pregunta que nos hacen sobre si puede influir o no, está bien complicada cuando estamos inmersos en las redes sociales, cuando estamos bombardeados día y noche en todos los canales y en todas las partes a donde vamos sobre cierto tipo de belleza perfecta, que es muy difícil lograr esa perfección, porque bien saben los que se dedican a la industria que no hay mujeres perfectas, siempre hay estrías que borran, siempre está el Photoshop que hace más cintura y que agranda por acá y que quita por aquí, pero esas son las fotos que vemos y nos casamos psicológicamente con esa belleza y queremos llegar ahí, que es muy complicado. Ese es el ideal. Ese es el ideal. Pregúntenselo a las mujeres que se hacen tanto tipo de cosas y procedimientos, y desde cosméticos hasta de cuestiones cirugías, ¿no? Lamentablemente. Hagámonos la cirugía, pero por dentro. Sí, claro, exacto. Tendríamos que a lo mejor tener más apoyos psicológicos y emocionales para no tener que recurrir a esto, pero pues la tendencia, la sociedad en la que vivimos, en el medio en el que nos desarrollamos, pues tiene parámetros distintos, lamentablemente. Así es, pues queridos amigos, ¿cómo ven? Un tema bastante interesante, muy interesante, sobre todo porque les decía en un inicio, no nos dedicamos a la parte nada más del bluff y lo que se sucede, sino la parte jurídica, el marco legal, lo que hay detrás y lo que también regula a los médicos que se dedican a ejercer la cirugía estética en nuestro país. La parte de responsabilidad que también nos toca como pacientes y como los consumidores de este producto, porque al final de cuentas es un producto, no es de necesidad, sino es... Yo debo estar en perfectas condiciones para someterme a una cirugía como esa, no es para reparar daños. De satisfacción. No es exacto. Entonces, esa inversión millonaria que hay en nuestro país, digo, de tantos países del mundo somos el tercer lugar en cirugías estéticas, aun cuando tenemos 50 millones de pobres que dice que no tenemos para comer. Esa es la realidad, esto es lo que hay y ese es el tema que dejamos en nuestro martes de salud y justicia, queridos amigos. Queda para el análisis a quién le gustará, a quién no, pero también el marco jurídico nos dice que hay la jurisprudencia que se fija hace 3 años, que se fija apenas, 2016 apenas, y que va a venir a mover todo este mundo de belleza de nuestro país. Pues muchas gracias, abogado. De verdad, cada martes nos trae unos temas fascinantes y que nos dejan mucha tarea. ¿Qué tarea les deja a nuestro público? Simplemente que esperamos que todo lo que hayamos comentado el día de hoy les sirva a los que nos puedan ver, y que cuando tomen una decisión en materia estética, pues acudan a la institución más seria que puedan reconocer, que en términos de
de ley pueda estar regulada y ante el profesionista también idóneo que cumpla con todos los requisitos para prestar el servicio que les va a proporcionar. Por lo menos se quedan más seguros, ¿no? En ese aspecto. Dijéramos, siempre existe un riesgo, claro, pero se puede disminuir el riesgo de manera muy importante haciendo este tipo de recomendaciones tan sencillas. No todo lo que brilla es oro. En esta materia de la cuestión estética es un gran mercado. Tenemos que saber distinguir, y lo que hemos dicho el día de hoy también, de ver si la publicidad cumple con los requisitos legales, pues podemos tener mayor elementos de confianza. Si de entrada ni siquiera cumple los requisitos legales, no está el nombre del médico que es el responsable, su cédula, la institución que le emitió su diploma y el registro sanitario, bueno, pues podríamos pensar que puede ser también un gran riesgo de charlatanería que vivimos lamentablemente en nuestro país, en un mundo donde también servicios de gente que no tiene muchos escrúpulos, o que también por cuestiones de necesidad económica pues tienen que recurrir a este tipo de servicios, pues lamentablemente existe, ¿no? Pero eso pues dijéramos disminuye la garantía que se pueda dar. Por eso le decía, la responsabilidad de nosotros de primero informarnos qué es lo que vamos a hacer. Creando conciencia. Así es, ya nos deja un eslogan diferente, creando conciencia. Queridos amigos, pues nos vemos el día de mañana. Ya saben que mañana tenemos nuestros miércoles de criminogénesis de la mano del doctor Alejandro Carlos Espinosa, dueño de grupo Criminogénesis. Mañana, como siempre, un tema muy, muy especializado. Los esperamos. Soy Delia Linares Alvarado y a nombre de los que integramos aquí el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, este martes de Salud y Justicia con el abogado Daniel Osvaldo Rojas López. Muchas, muchas gracias por nuestro martes. Y pues a ver qué nos trae para dentro de 8 días. ¿Verdad? Por supuesto. Queridos amigos, que tengan buena tarde. Muchas gracias. Nos vemos mañana.